Buenas tardes, vamos a comenzar entonces con la parte final de lo que nos habíamos quedado. Acabamos de ver todo lo que fue la distancia de Mahalanobis y esto, bueno, no lo he subido directamente al Classroom, perdón, no lo he subido al Classroom precisamente porque tenían dudas con lo anterior, ¿no? Y no quería saturarlos con más cosas. Pero bueno, esta distancia, bueno, es mucho más fácil y bueno, aquí pues ahí tienen que realizar la implementación de la distancia de Mahalanobis. Y como bien les comentaba, bueno, básicamente, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que cuantificar el valor de la distancia de Mahalanobis entre las flores setosa, versicolor y virgínica, tomando cómo va a ser la longitud y anchura del sépalo y del pétalo de cada flor. Eh, Ahí, bueno, pues ya vieron entonces que el truco es calcular, si no, el área para poder llevar a cabo esa, ese cálculo, ¿no? Posteriormente, bueno, hay que calcular la distancia entre los elementos de la clase setosa versicolor, setosa virgínica y todas las combinaciones que aparecen ahí y hay que graficar los valores de las distancias calculadas en el punto 1 y 2. Se los voy a subir al Classroom y si tienen duda, bueno, pues ya me preguntan, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues hay que realizar el cálculo tomando como base esos datos, ¿sí? Entre la distancia entre Mahalanobis, entre las empresas que aparecen ahí. Realmente es simple y la idea es de que implementen como tal la función, no que utilicen la función de Mahalanobis, o la pueden utilizar, bueno, pero ahí los argumentos, bueno, les va a pedir la transpuesta y la matriz de covarianzas, ¿no? Entonces la idea es de que puedan calcular los valores de covarianzas para cada uno de los elementos que se tienen ahí. Bien, bueno, rápidamente, no hay mucho que explicar aquí con relación a la distancia euclidiana, pero la enmarqué en esta diapositiva básicamente porque quiero que vean las diferencias que hay con respecto a lo que es la distancia de Minkowski, por ejemplo. Entonces, bueno, como bien saben ustedes, bueno, pues ahí aparece la fórmula para poder calcular la distancia euclidia en donde nosotros podemos ver que n es el número de dimensiones, ¿sí? En esta parte de aquí es el número de dimensiones o atributos que vamos a tener, ¿sí? Para el cálculo de esa distancia, y P subíndice K y Q subíndice K, bueno, pues respectivamente son los késimos atributos o componentes o los objetos de datos que pertenecen a P y K, ¿no? Obviamente, bueno, pues esta función requiere de una estandarización en caso de que las escalas de los datos, ¿sí? Lo requiera para tal fin, ¿no? Y bien, aquí, bueno, pues hay un ejemplo muy simple y lo que hay que remarcar aquí básicamente, pues es la matriz de distancias y aquí me voy a detener un poco para que podamos observar algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues aquí podemos observar que están los puntos P1, bueno, P subíndice 1, P subíndice 2, P subíndice 3 y P subíndice 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí del lado izquierdo los pueden ver graficados. Por ejemplo, tenemos el punto 1, que es este, 0,2, que aparece acá. Tenemos el punto P2, el punto P3 y el punto P4. Y aquí, en esta parte, ustedes pueden observar lo que es la matriz de distancia, ¿no? Y esto es muy importante, o sea, aplicando la fórmula que está acá, nosotros podemos obtener esta matriz de distancia. Y hay cosas muy interesantes que pueden observar aquí. Por ejemplo, obviamente, la distancia de P1 con respecto a P1, pues es igual a cero, ¿no? ¿Sí? Y es totalmente obvio porque pues se aplica aquí la propiedad básica que tiene que ver con que un punto es igual al valor de sí mismo, la distancia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el punto P1 con respecto al punto P2, o sea, la distancia que hay de P1 a P2, ¿sí? La pueden observar ustedes ahí, por ejemplo, 2.8, ¿sí? Y a su vez la distancia que hay de P2 de aquí hacia P1, ¿sí? En este caso de aquí
hacia acá, pues es la misma, ¿no? ¿Sí? Es 2.8 y recuerden ahí las propiedades básicas, ¿no? De simetría, que la distancia de la tupla A con B es igual a la distancia de B con A, ¿no? Entonces se cumplen esas condiciones, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, la distancia de P1 con respecto a P3, ¿sí? De P1 con respecto a P3, ahí la pueden observar 3.1 y de P1 a P4, pues 5, ¿no? Y así sucesivamente. Y se observan aquí se forma la diagonal, ¿sí? Con valores de cero, que es cuando intersectan la distancia de los puntos consigo mismos, ¿no? Y a su vez aquí, por ejemplo, pueden observar también los mismos valores, perdón, 2.8, 2.8, ¿sí? 3.16, porque P3 con respecto a P3, la distancia de P3, pues es ese valor, ¿no? Y viceversa, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, de esta manera, podemos nosotros observar o podemos más o menos entender de una manera gráfica y geométricamente cómo es que se construye la matriz de distancias, partiendo de las propiedades básicas que hemos visto, ¿no? Bueno, que básicamente son tres. Entonces, derivado de ello, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la distancia de Minkowski. Por definición, bueno, la distancia de Minkowski es una métrica en un espacio vectorial normalizado que puede ser, que puede considerarse básicamente como una generalización tanto de una distancia euclidiana como de la distancia Manhattan, ¿sí? La distancia de orden de Minkowski R, por ejemplo, donde R es el número entero entre dos puntos, ¿sí? Podemos definirlo también en que podemos tener estos dos conjuntos de datos. Tenemos, por ejemplo, tener el conjunto P y el conjunto Q con estos valores, ¿sí? Los cuales van a pertenecer al conjunto de un espacio vectorial, ¿sí? De números naturales, ¿no? Y entonces vamos a poder definir de esta manera que la distancia de Minkowski, por ejemplo, va a ser la razón, ¿sí? De la diferencia, la sumatoria con respecto a las diferencias entre estos conjuntos de datos, ¿no? O sea, P1 menos Q1, P2 menos Q2, Pn menos Qn, ¿sí? Este, para poder obtener esos valores, ¿no? Entonces, R, pues básicamente es el parámetro que me va a dar a mí la dimensión a la cual yo quiero atender básicamente. N es el número de atributos que voy a tener para ese conjunto de datos y P subíndice K y Q subíndice K respectivamente, bueno, pues son los atributos de datos que pertenecen a esos conjuntos, ¿no? Hay algunas consideraciones importantes, por ejemplo, cuando P es mayor o igual a 1, entonces la distancia de Minkowski es una métrica que va a dar como resultado una desigualdad. Y eso ahorita vamos a verlo de una manera mucho más clara, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando P es menor que 1, la distancia entre los valores que aparecen ahí, por ejemplo, 0,0 y 1,1 siempre va a ser igual. Bueno, siempre es dos veces la razón de 1 entre P mayor que 2. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues para el punto 0,1 es la distancia de 1 de estos dos puntos. Lo vamos a ver gráficamente para que quede más claro. Sin embargo, si nosotros consideramos como tal esta propiedad de desigualdad del triángulo, pues es violentada, ¿no? Porque cuando P es menor que 1, no es una métrica, ¿sí? Porque no tenemos distancias negativas, entonces, sin embargo, se puede obtener una métrica para poder observar que estos valores simplemente pueden ser eliminados por ese exponente 1 a la P, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas definiciones que están relacionadas con esos valores. Por ejemplo, aquí, la familia de distancias de Minkowski, ¿no? Quedamos de que esta es la fórmula, el costo de evaluación, bueno, es una función Vigo, ¿sí? De n. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que es sumamente eficiente en el sentido de que el crecimiento es lineal, ¿sí? Entonces el costo computacional es sumamente bajo, ¿no? Y aquí hay unos puntos importantes. Por ejemplo, cuando R es igual a 1, o sea, si aquí esto es igual a 1, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué tenemos? Ah, bueno, pues tenemos únicamente
un valor lineal, ¿sí? Que se suma. Y a esto se le conoce como la distancia de CityBlock o la distancia Manhattan, o también se le conoce como distancia taxicab, por ejemplo, y como distancia taxicab, o bien como norma L1, ¿no? Aquí. Esto L1 es igual a lo que ya habían visto ustedes, ¿sí? En los casos anteriores, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando le llamamos, ¿por qué se llama también distancia taxi cab, por ejemplo, a City Block o Manhattan? Bueno, pues básicamente aquí lo pueden observar ustedes. Si nosotros, imagínense que es un punto, tenemos aquí el punto A y tenemos el punto B y queremos ir del punto A hacia el punto B, ¿no? Bueno, la línea verde es la distancia que vamos a recorrer si hacemos el cálculo con una distancia, aplicando una distancia euclidiana, ¿sí? Nosotros perdón, vamos a obtener aquí pues un valor, pero en la práctica o en la vida real, por ejemplo, los sistemas de navegación no funcionan, no operan de esta misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues son calles, ¿sí? Tenemos que ir, por ejemplo, primero una calle hacia arriba, luego a la derecha, luego arriba, luego a la derecha, luego arriba, luego a la derecha, luego arriba, luego a la derecha, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como la distancia taxicab, porque al final de cuentas lo que vamos a conocer nosotros o conocer la distancia de este punto a este punto, bueno, pues va a ser la suma de incrementos o de saltos que voy a tener yo en esta representación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Bueno, Yo tengo una pregunta. Un sí. poquito antes, creo que había dicho que R significaba la dimensión. O me confundí. Sí. Este, R, sí, es la dimensión. Ujú. Entonces, por ejemplo, en caso de que sea R1, no es contradictorio decir que está en una dimensión cuando se trabajan en planos 2D. O está hablando de cosas diferentes. No, está hablando de cosas diferentes. Aquí al final de cuentas, por ejemplo, si observas aquí en L2, ¿sí? La parte que está aquí abajo, aquí, aquí, Sí, sí. sí, esto viene siendo R, Ok. ¿ok? Que esto es igual a tener, elimino la raíz y todo esto lo tengo a la 1/2, ¿de acuerdo? ¿Sí, sí, Daniel? Es que lo que me confunde es lo del término dimensión. Ok, bueno, no llamemos la dimensión, vamos a llamarle parámetro. Y dimensión, entonces, más bien, este n sería, bueno, yo lo llamo dimensión, pero bueno, podemos decirle a este dimensión porque al final de cuentas va a ser el número de atributos que vas a poder tú tener. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Y a este le podemos llamar nada más el parámetro que me va a permitir definir, este, pues valga la redundancia, la dimensión para aplicar qué tipo de distancia o qué tipo de operador voy a utilizar como tal, ¿no? Únicamente para la demostración, ¿sí? Pero es Sí, un sí. parámetro, ¿sí? Sí, ya entendí De, entonces. ok, de hecho, por ejemplo, ahora para este caso muy común, para la distancia también de Manhattan o de City Block, también se le conoce como lo que es la distancia de Hamming, ¿no? Y Hamming se utiliza mucho para lo que es teoría de la computación o teoría de la información y en telecomunicaciones para comparar las cadenas o los segmentos de bits o de bytes que son enviados, ¿no? Entre grupos binarios, por ejemplo, o entre caracteres. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando R es igual a 2? Ah, bueno, pues entonces estamos hablando de una distancia euclidiana, ¿no? Que es la que teníamos acá, ¿no? ¿Sí? Una distancia euclidiana. Perdón, aquí olvidé comentar, bueno, de que, pues aquí estamos hablando únicamente, por ejemplo,
de valores clásicos, ¿no? X y Y, ¿no? Pero pues eso también puede ser una altura, un peso, puedo agregar yo aquí el salario de alguna persona, en fin, un sinnúmero de características, ¿no? De atributos para poder llevar a cabo este análisis. Y esto que está aquí, esta L2, pues también es igual a ¿qué? A lo que calcularon la acción pasada, la norma, ¿no? O la magnitud. 2. Bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando R es igual a infinito? Bueno, a esto, cuando R tiende a infinito, se le conoce como la distancia de Chebyshev. Y también se le conoce como la distancia de ajedrez, o también se le conoce como la norma máxima, la norma de infinito, o la distancia máxima, o la distancia suprema. Y ahorita lo vamos a ver gráficamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, para calcular, dice que es la distancia suprema, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando L, ¿sí? Y R es igual a infinito, por ejemplo, y tenemos estos valores, por ejemplo, aquí si tengo 1, ¿sí? Menos 6, ¿sí? Pues tengo 5, ¿no? Luego si tengo 0 con 0, pues tengo 0, ¿sí? Tengo 2 con 3, pues tengo 1, ¿no? Sí, bueno, obviamente aquí la fórmula tiene aquí como lo pueden observar, ¿sí? Tenemos un valor absoluto, lo cual me da valores positivos. Hay que recordar que las distancias no son negativas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor o la norma suprema, la distancia de Chebyshev para estas dos representaciones? Pues es igual a 5, ¿no? Porque es el valor máximo entre estos dos conjuntos de vectores, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí vamos a observar la distancia, la matriz de distancia, por ejemplo, cuando aplicamos la distancia de Minkowski. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, cuando aplicamos la distancia euclidiana, es decir, L es igual a 2, aquí tenemos, por ejemplo, la distancia de Chebyshev, y aquí tenemos cuando L R es igual a 1, pues tenemos la distancia de Minkowski, ¿no? Y tenemos las matrices. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Aquí vamos a checar nada más estos dos. Por ejemplo, P1 con P1, bueno, pues es 0, ¿no? Luego P1 con P2, si tenemos P1 con P2, entonces es lo equivalente a tener 1, 2, 3, 4, ¿sí? 2 y 2 son 4, ¿no? 1, 2, 3, este me sobró, ¿sí? 4, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Sí lo ven? ¿Mm? Y luego, por ejemplo, bueno, la euclidiana ya la analizamos y aquí, bueno, pues es la suprema, ¿no? La suprema es la distancia máxima, por ejemplo, aquí en Chebyshev tenemos P1 con P1, bueno, pues es 0. P1 con P2, bueno, pues vamos a tener aquí el valor 2, ¿no? O P1 con P5, P1 con P5, pues la distancia máxima es 5. Y así sucesivamente, y de esa manera lo pueden ustedes ver gráficamente, ¿no? Y aquí, antes de mostrársela, bueno, me gustaría presentarles un ejemplito muy simple. Voy a compartir rápidamente otro elemento, un minuto, por favor. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, no sé, vamos a compartir, vamos a suponer que tenemos el punto P1, ¿sí? Que vale 1,2. Tenemos el punto 2 que vale 3,1, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos esta representación, ¿no? Tenemos 1, 2, 3. Sí están viendo, ¿verdad? El canvas.
Profesor, Sí, sí, sí. Ok. no me llené, güey. Dos, ¿Eh? y por, Compañera, No, tu es que no. micrófono, Diana. y por ejemplo, aquí tenemos, Perdón. Sí, le puede hacer un poquito de zoom o algo así nada más. está muy, ¿no se ve? Sí se ve, pero chiquito. A ver, no sé, ahí se ve más grande. Sí, ya ahí está bien. Ok. Y luego acá, por ejemplo, tenemos el punto P2, ¿sí? 3,1, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, si queremos calcular la distancia euclídea de P1 con respecto a P2, ¿sí? Pues es esto, y aquí tenemos la distancia euclidiana, ¿no? Pero ahora, si yo quiero a esta interpretación geométrica, que es muy simple, le quiero calcular la distancia de Minkowski, ¿cómo sería? Quedamos que son saltos, ¿no? O sea, la distancia de Minkowski con respecto al punto P1 con respecto al punto P2. Eso es simple, ¿no? O sea, tengo aquí, por ejemplo, ¿sí? Un salto, tengo otro salto y tengo otro salto, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo 1. Entonces, en este caso, la distancia de Minkowski sería igual a 3. Ajá. ¿Sí lo ven? Digo, y para eso, bueno, la fórmula tiene los, los valores absolutos como tal, ¿no? Y eso entonces también, ahora sí tiene un poco más sentido que veamos la representación que tenemos aquí en el... Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí, por ejemplo, si observan en la figurita esa que acabo de hacer, ¿sí? De este triángulo podríamos observar que de P a Q, la hipotenusa, pues básicamente es la distancia euclidiana, ¿no? La distancia Manhattan, bueno, pues es la suma de los catetos, ¿sí? Es decir, P, el valor absoluto de Px menos Qx es igual a 8, más el valor absoluto de Py menos Qy, que es igual a 3, ¿no? Entonces la suma de los catetos es la distancia de Manhattan, y la distancia de Chebyshev, o la distancia suprema o máxima, pues es el cateto con el valor mayor, ¿no? Como pueden observar ustedes, bueno, pues que en este caso es este que aparece aquí, ¿sí? Y ahora, ustedes pueden observar también esta representación, ¿sí? En donde la distancia de Manhattan como tal, ¿sí? Es este rombo o diamante, como lo pueden ver aquí, la distancia euclidiana pues, es esta circunferencia, y la distancia de Chebyshev es el cuadrado, que aparece aquí con estos valores. Entonces, por ejemplo, aquí pues, la distancia de Chebyshev, el valor máximo es 4. Para la distancia Manhattan, bueno, pues es la suma de los catetos, ¿sí? 2 y 2, da 4, y así sucesivamente, ¿no? La distancia euclídea pues es 4, bueno, pues hay que calcularla más o menos, aquí serán como 2.9, ¿sí? Y este sería como 2.7 aproximadamente, y si hacemos las operaciones, pues nos dan esos valores, ¿no? Entonces, finalmente podríamos tener esta representación como tal, ¿sí? En donde ustedes pueden observar que para cuando P es igual a 2, bueno, pues tenemos una representación geométrica como una circunferencia. Cuando P es igual a 4, tenemos aquí esta representación. Cuando P es igual a infinito, por ejemplo, tenemos lo que es Chebyshev, ¿sí? Cuando P es igual a 1 es Minkowski, tenemos este rombo, como pueden observar ustedes aquí. Cuando tenemos representaciones en fracción, ahí pueden ustedes observar
gráficamente, geométricamente, creo que es la expresión más correcta, tanto para valores o para representaciones no convexas y convexas, como cómo se representarían estas distancias, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A mí me quedó un poco de duda, pero un poco más de antes. Ajá. Cuando habló sobre cómo eran los datos antes de aplicarlo a las distancias, creo que había dicho que deberían de estar como en la misma dimensionalidad. Y la pregunta era si se tienen que normalizar. Si era sobre lo que se estaba refiriendo ahí o hablaba de otra cosa. A ver, vamos a ver. ¿En dónde? Más atrás. Lo habló casi, creo que al principio. Antes del primer ejemplo, creo que estaba. No, ya es aquí, porque aquí viene. Se requiere estandarización en caso de que... No, acuérdense que aquí no se normalizan los datos, porque son todas estas medidas y estas distancias son medidas de disimilitud. Ajá. Entonces, aquí no hay como tal una normalización de los datos. Cuando veamos las medidas de similitud, por ejemplo, lo que es la medida de Jacquard o la del coseno, ahí sí tenemos que normalizar esos valores. Simplemente hay que estandarizarlos. Es a lo que me refiero. Dejarlos todos dentro de un mismo margen, ¿o cómo sería? Estandarizarlos, sí, o sea que al final de cuentas, por ejemplo, cuando las escalas por ejemplo, si estamos hablando de pies y metros, pasarlo todo a metros o todo a pies, ¿no? Por supuesto, exacto. Ajá, a eso es a lo que se refiere. Ok, ya entendí. No me había quedado duda de eso. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra persona tiene alguna duda? ¿No? Aparte no, profe. Ok, de acuerdo. Bien, entonces voy a subir la presentación al Classroom y podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. ¿De acuerdo? Y creo que pueden subir así los proyectos sin ningún problema. Y bueno, como quede, no le hagan caso ahí a la fecha de expiración que ya les va a marcar, ¿no? Sí, profe. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, que tengan muy buena tarde. Cuídense. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.